Bueno, ¿Esto para qué es? Perdón, tú esto lo vas a editar, ¿no? Luego y vas a hacer una pieza. Digo para ver si tengo que alargarme más o menos en las respuestas. bueno, esto es la... Yo no suelo cortar, ¿vale? Suelo dejar la entrevista entera, si dura más o menos. El tiempo lo marcará Eva, cuando me corte pues se cortará ella. Se cortará, muy bien. Pero yo creo que todo lo que me vayas a explicar será interesante. Bueno, ojalá, intentaremos. Buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, es ¿por qué haces cine? Ostras, qué pregunta. Mira que me han hecho preguntas, esta casi nunca, y es una pregunta que debería aparecer más a menudo. Debería aparecer más a menudo. Bueno, se me ocurren varias respuestas, ¿no? La primera, el cine para mí siempre ha sido, casi sin darme cuenta, es algo sobre lo que he pensado más tarde, y de alguna manera esta película me ha permitido más que nunca tomar conciencia de lo que voy a decir ahora, ¿no? El cine ha sido para mí siempre un refugio ante los problemas, ¿no? De alguna manera, cada vez que había la más mínima tensión o preocupación en mi primera infancia, juventud, ¿no? Me ponía una peliculita y me olvidaba del mundo, ¿no? Era como un refugio para mí, ¿no? Donde poder de alguna manera estar tranquilo y a gusto, ¿no? Y con la cabeza muy presente en la película y por lo tanto olvidarme de muchas otras cosas, ¿no? Entonces esa gran pasión por el cine desde pequeñito como refugio, que de alguna manera viene de mi madre. Mi madre tenía muy buen cine en casa, había muchísimas películas de muchos tipos y relativamente pronto ella ha visto ya al mismo nivel películas de cine comercial como podía ser, buenas películas de cine comercial como puede ser Blade Runner o Alien y cosas así, y a la vez estar viendo John Ford, Hitchcock, Fassbinder, Ozu, cosas así, ¿no? Todo eso pasaba por casa y desde pequeño lo veía como si fuese todo lo mismo, ¿no? Y me parecía, y de hecho creo que me gusta que sea así, ¿no? Que todo esto son películas, ¿no? Y no está el gran y el pequeño cine, todo es cine y luego hay cosas que me gustan más o menos, que me parece que son más o menos importantes, pero aparte de eso, el cine, luego pensándolo de otra manera también, creo que para mí es una manera de estar muy presente y muy concentrado en el momento, ¿no? Me doy cuenta que para mí la cámara es como un instrumento yo trabajo mucho de director de fotografía, ¿no? Y más allá de mi trabajo como director de fotografía, en mi película, que también he hecho la fotografía, la cámara es como un instrumento de pensamiento, ¿no? Es una manera de, por un lado, estar muy concentrado y presente, y de alguna manera empezar a entender lo que tengo delante y a mí mismo de una manera más profunda, ¿no? Yo puedo haber escrito mucho en un dossier, haber preparado mucho una película, pero casi todo lo realmente importante va a acontecer en el rodaje y también un poco en el montaje. No quiere decir que todo lo que haya preparado antes de alguna manera me sirve para que en el momento presente cristalicen una serie de cosas, ¿no? Pero es un proceso curioso, ¿no? Entre lo que has preparado, lo que pasa allí y ese momento de hiperconcentración. ¿Y por qué director de fotografía? ¿Por qué no director? Empezamos, o sea, ¿por qué hacer las fotos de las películas? ¿La fotografía te interesaba ya y querías desarrollar tu trabajo en eso o fue una casualidad? Pues mira, fueron varias cosas. Yo había estudiado ingeniería antes, que estudié un poco de casualidad porque la verdad que me gustaba mucho programar y los ordenadores y demás, pero era más o menos claro que no me iba a dedicar a ser ingeniero, ¿no? Y en paralelo había estudiado Bellas Artes, ¿no? Hice ingeniería y Bellas Artes casi a la vez. Y pensé, fue uno de los momentos un poco lúcidos de mi juventud, de los pocos, que dije, ostras, me ha gustado desde siempre muchísimo las artes plásticas, la pintura, el cine, todo lo que tiene que ver con imagen, y también se me da muy bien la técnica, ¿no? Las ciencias es una cosa fácil, y de una manera un poco... también venía de que venía a estudiar Bellas Artes y pensé, ostras, la mayoría de las cosas que estoy aprendiendo aquí las puedo aprender en mi casa, ¿no? Todos estos, me da la impresión que el proceso creativo era un proceso muy personal y autodidacta, ¿no? Entonces pensé, ostras, cuando acabé Bellas Artes, que me quedé pensando un poco si seguir con la pintura o probar esto del cine, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a probarlo del cine y si sale, pues... Y pensé, ¿de qué podría hacer dentro del cine? Y pensé, ostras, creo que la fotografía reúne un poco, aparte esta especie de sensibilidad y gusto por la imagen y las artes plásticas y demás, y también la parte técnica, ¿no? Parece que es una profesión un poco técnica. Y también pensé, ostras, creo que va a ser más fácil que me enseñen una técnica o más valioso en una escuela, que no creo que ninguna escuela pueda enseñarme a ser director. Creo que eso es algo que es un proceso personal, ¿no? Y a ir haciendo poquito a poco en tu intimidad, en el trabajo.
Y creo que fue una buena decisión porque relativamente pronto al terminar la escuela, y esto es algo que suele pasar muchísimo, ¿no? En las escuelas de cine, es que muy pronto estaba haciendo películas, ¿no? Hay muchas películas, bueno, bastantes películas. Eso me dio me permitió afinar mucho la mirada, entender muchas cosas del proceso. Y cuando luego me reuní con mis compañeros de la escuela años después, que apenas, los que habían estudiado dirección apenas habían podido hacer nada, ¿no? Me di cuenta que les llevaba de alguna manera mucha ventaja, ¿no? En cuanto a reflejos de rodaje, luego hay otras cosas que son importantes, ¿no? Y también hay que decir que en aquel momento, como yo era un gran cinéfilo y tenía como mucha admiración y respeto por los grandes directores, ¿no? Pensé, ostras, yo no tengo el mundo creo que no tengo algo que decir de una manera tan imperiosa y poderosa como todos estos directores que admiro, ¿no? O sea, Mizoguchi, Ozu, Bresson, no sé, todos esos, Pasolini, todos esos directores que me fascinaban y me encantaban, me decía, ostras, yo creo que no soy capaz de hacer esto, ¿no? Entonces también hubo como una especie de lucidez en cuanto a la elección de la especialidad, porque efectivamente me dio trabajo muy rápido, pero también una lucidez en cuanto a una especie de humildad que creo que me fue útil, porque si me hubiera puesto a hacer dirección, como decía antes, a lo mejor no me habrían ido tan bien las cosas. Bueno, no sé si tan bien, pero me han ido bien, ¿no? Sí, pues básicamente fueron estas las razones de aquel momento que me hicieron tomar esa decisión. ¿De dónde nace Did Slow Head? Porque parece un documental, pero no lo es. Parece una película de ciencia ficción, pero no lo es. Parece una película de terror, pero no lo es. Parece hasta una película con un contenido social muy fuerte, pero tampoco lo es. Es una mezcla de todo eso. ¿Qué querías conseguir? ¿Por qué contar esta historia? ¿Y por qué contarla de esa manera? Porque más que una película, es una experiencia, tanto a nivel de sonido y sobre todo de imagen. O sea, porque hay momentos que no crees que estás dentro de un barco, estás en otro lugar, como en otro planeta. No sé, yo te estoy explicando todas las sensaciones que he tenido viendo la película, y hay momentos hasta que pierdes la noción de lo que estás viendo. Sí, o sea, estás más perdido que ellos. O sea, yo creo que hay un momento que uno de los personajes lo dice, no sabemos a dónde nos dirigimos, pero seguimos avanzando. Sí, totalmente. O sea, no sé, ¿de dónde nace? Porque además, uno de los tripulantes, además esto es una paranoia mía, tiene el mismo apellido que Ayalon. Ayalon, sí, que es el productor de la... ¿Es simple coincidencia o hay algo que ver ahí? Empecemos por de dónde nace todo esto. Jolines, mira, has dicho un montón de cosas que es muy difícil. Casi todo lo que has dicho me ha gustado, pero de hecho todo, creo que de alguna manera lo has definido bien. La película, ¿no? Y efectivamente la película está en el cruce de todas esas cosas, ¿no? No sé por dónde empezar, podría decir muchas cosas, no sé por dónde empezar. La primera, creo que más que buscar una forma nueva por ser nueva, creo que detrás de esta película había como una gran necesidad de hablar de algo, ¿no? Algo que he ido entendiendo a medida que vivía el proceso, ¿no? O sea, creo que en el fondo hay como una especie de deseo a ir a una especie de deseo inconsciente a acercarte a un cierto sitio, porque creo que hay algo más sabio que nuestra parte consciente, ¿no? Y racional, que nos dice, hay algo más sabio en alguna instancia profunda nuestra que nos dice, ves a ese sitio que aprenderás algo sobre ti que te va a ser importante, ¿no? Sí, y sobre el proceso. Irracional, ¿no? Sí, un poco irracional, inconsciente. Creo que el deseo es más fuerte que... Tenía ese deseo yo llevaba tiempo pensando en hacer una película, te digo un poco de manera desordenada, que cositas que estaban en mi cabeza en aquel momento, ¿no? Llevaba tiempo queriendo hacer una película sobre el movimiento, ¿no? Yo me paso casi toda la vida viajando por mi trabajo, porque trabajo con muchos países diferentes y también porque me gusta mucho viajar, no soy muy viajero. Y llevaba mucho tiempo sobrevolando la Tierra en todas las direcciones y todos los lugares, y me sorprendía mucho cómo el hombre había transformado completamente a la superficie de la Tierra a un nivel extremo, ¿no? Por todas partes. Pensaba, ostras, que parece que el ser humano es el único animal sobre la Tierra, sobre la faz de la Tierra, que no consigue encontrar la paz, ¿no? O sea, tiene que estar siempre transformándolo todo, siempre tiene una cabecita pensante, ¿no? Intranquila, insatisfecha, que hace que tenga que transformarlo absolutamente todo, ¿no? Esto es maravilloso y terrorífico, ¿no? Porque hemos hecho obras increíbles y a la vez, ostras, es aterrador también el mundo que hemos construido y hecho, ¿no? Tenía ganas de hablar de este movimiento, ¿no? Una especie de pulsión profunda, íntima del hombre, una especie de insatisfacción profunda que le hace estar siempre buscando, ¿no? Y haciendo.
Y entonces, en paralelo a eso, pues empecé a encontrar, de una manera casi accidental, empecé a entrar en contacto con los barcos. Me parecía que era un muy buen lugar para hablar de todo eso, ¿no? El barco porque se mueve, recorre estos paisajes industriales totalmente transformados por el hombre, y a la vez el barco porque hay una parte del barco que no cambia, ¿no? Siempre son los mismos marineros en el mismo lugar. Y esto para mí es muy importante porque yo he ido desarrollando a lo largo de los años una especie de método propio de aproximación al cine que tiene que ver con la experiencia del lugar, la experimentación del lugar. Más orgánica, ¿no? Sí, estoy un poco cansado como director de foto como director de foto y como espectador, ¿no? De ver todo un tipo de películas que se parecen muchísimo ya, que algunas mejor o peor hechas, pero en general me aburren, porque dices, bueno, están muy bien hechas, vale, ha habido muy buen casting, muy buenos actores, se ha contado muy bien la historia, el director ha sido inteligente en la observación, pero al final dices, pero ¿cuál era la necesidad de esta película, ¿no? O sea, creo que el cine tiene que ser más que eso, ¿no? El cine como industria no me interesa mucho, el cine, yo tengo ese gran respeto del cine con mayúsculas, el cine como arte, el cine que nace de una necesidad profunda de contar algo, ¿no? Que se convierte casi en una obsesión, ¿no? Y que lo veis muy claramente en algunos directores, ¿no? Así como muy viscerales, ¿no? Como Nicolas Ray, Pialat, Herzog, ¿no? Gente que tienes la impresión de que tienen que... El material de trabajo de su película es... Yo lo veo mucho en Pedro Costa, el portugués. Pedro Costa, por supuesto, claro. Cualquiera de estos directores fuertes que tienen todo un imaginario, un mundo y una necesidad fuerte. Pedro Costa no hay una necesidad muy fuerte, hay una obsesión por el otro día pensaba sobre Pedro Costa, ¿no? Una necesidad tan fuerte de construir una cierta tipología de imágenes, una cierta tipología de imágenes que van a expresar una relación con el mundo y una manera de sentir en las cosas, ¿no? Y está desde sus primeras películas el embrión de eso, ¿no? Entonces ves que cada película es un vuelve y ataca una variación nueva, pero siempre en la misma dirección. Esta persona tiene una necesidad enorme de decir algo, ¿no? Y casi todos los grandes directores de historia para mí tenían una necesidad grande de decir algo, ¿no? Y ese es el cine que a mí me gusta, ¿no? El cine como entretenimiento, más o menos vacuo, repitiendo fórmulas. Bueno, a ver cuántas cifras podemos hacer, cuántos espectadores. Me aburre sobremanera, ¿no? Me aburre hacerlo como director de foto cuando me toca hacer películas así, y me aburre como espectador, ¿no? Y digo, pero también has sido bastante afortunado como director de foto porque has estado en proyectos o estás en proyectos muy interesantes. Bueno, intento escoger... Porque, por ejemplo, Mimosa yo no la he visto, pero Gaspar Hauser sí, Arrayanos también. ¿Has visto Gaspar Hauser? Sí, sí, y entrevisté a Alberto. Ah, sí, qué bien, qué bien. Arrayanos lo conocí, pero no lo entrevisté. Hicieron aquí el pase también. Sí, sí, me acuerdo. Yo vine aquí a verla, bueno, la había visto 1000 veces, pero vine a verificar un poco la proyección. Y también estuviste a Puerta Fría de Xavi Puerta, que es una película muy potente, ¿no? Dentro de lo que se hace en España y tal. O sea que... He intentado elegir bien, son afinidades, yo creo que son personas con las que todos estos que has dicho efectivamente forman parte de... Sliman también, que tenía era punzante, cortante, una historia de unos planos como pegados a los ojos. No, porque son miradas muy diferentes de todas estas películas, ¿no? Está muy bueno, todo lo que estás diciendo me pasaría horas hablando, es uno de los temas que me gustan, ¿no? Curiosamente todos los directores que has hablado, menos ese primero que no lo vamos a citar y que con él... También estuviste en Sans Salvajes, ¿no? Ah, sí, también estuve en los años. Quizá sea una película potente, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Sí, prácticamente todos los directores de los que has hablado creo que es una cuestión de afinidades personales. Antes de leer el proyecto, son personas con las que de alguna manera ya nos hemos hecho amigos, ¿no? Muchos de estos que los has dicho directamente eran compañeros de la Escuela de Cuba, con los que compartimos una serie de preocupaciones en torno al cine y maneras de hacer, ¿no? Todos somos más o menos conscientes de que el método, la manera que sigas para hacer una película va a determinar el resultado, ¿no? Si haces las películas de la misma manera, las películas se van a parecer un poco, ¿no? Y nosotros ya no queremos hacer más películas como las que ya hay, que creo que no tienen necesidad de decir nada, por eso siguen el método clásico, porque cualquier persona tenga la necesidad de decir algo, forzosamente encuentra un método personal y particular y forzosamente nace una película con una forma un poco singular y nueva. Entonces, más o menos casi todos los que hemos dicho tienen esa conciencia, ¿no? De vamos a tratar de buscar por qué queremos hacer esta película y si esta película realmente responde a una necesidad profunda de decir algo, y a partir de ahí encontraremos cuál es el método que mejor corresponde. Y por eso todas ellas de alguna manera también son diferentes, ¿no? Las que has dicho. Entonces,
he llegado a estas películas, aparte de los de la Escuela de Cuba, que eran compañeros de la escuela, bueno, también dentro de la escuela eliges con qué personas te entiendes más que con otras, ¿no? Pero son personas con las que realmente te entiendes a un nivel humano y que tienes una manera de estar en el mundo parecida, ¿no? Aunque no sea parecida, hay un lugar de entendimiento fuerte. Y entonces, a partir de ahí, curiosamente, pues las películas se hacen en un cierto espíritu de comunión y con muchas ganas, ¿no? Creo que tenemos voluntad y ganas de que sean películas de alguna manera excepcionales en las que nos vamos a implicar mucho, ¿no? Lo conseguiremos más o menos, pero en todo caso, a diferencia de otras de estas muchas que me ha tocado hacer que no hemos citado, que a veces te preguntas un poco el por qué se hace, ¿no? Y qué necesidad había de hacerlas, ¿no? Entonces sí, eso es cuando te entiendes con personas que luego compartes cosas y por suerte acaban saliendo películas diferentes, ¿no? Ahora, háblame del sonido de la película, porque el sonido no es un personaje más, es como define la película el sonido, porque el paisaje ya es... A mí me acordaba mucho así del origen de los cineastas británicos, de los documentales aquellos de los años 30 sobre industria, sobre fábricas, donde apareció el sonido y parecía que el sonido tenía que ser como ensordecedor, con esa atmósfera como agobiante, ¿no? He sentido en esos momentos eso, ¿no? Como la turbina empieza a dar vueltas, ¿no? Me acordaba mucho de eso. Pero el sonido está muy definido y muy dibujado en la película, ¿no? ¿Cuál era tu principal idea? Sí, yo creo que lo que hace que la película de alguna manera te recuerde a esos documentalistas de los orígenes, o yo creo que de alguna manera la película también recuerda el cine en sus orígenes, ¿no? Y era algo sobre lo que yo ya me acuerdo en las primeras dosieres que escribí para conseguir financiación y demás, era algo que de alguna manera planteé de manera muy firme, ¿no? Yo tenía ganas de estar en coordenadas de lo que diríamos, lo que de alguna manera podría corresponder a eso que se llamó cine puro, ¿no? Es un cine muy impuro porque mezcla millones de cosas y para mí no hay categorías en documental, ficción ni cómo combinar algunas cosas, pero sí es puro en tanto que son como en los inicios del cine, transmitir emociones a través de imagen y sonido, ¿no? Una especie de fascinación por el movimiento, ¿no? El movimiento es emoción, el movimiento, mirar el mundo, esos primeros cineastas creo que miraban el mundo como si lo vieran por primera vez, ¿no? Eso es imposible, ver el mundo como si fuera por primera vez, pero había una fascinación por todo lo que había delante de la cámara, ¿no? Y por la propia técnica, ¿no? La cámara que graba cosas, ostras, y que simplemente el hecho de grabar y reproducir en movimiento es fascinante, ¿no? Y yo tenía ganas de estar un poco ahí, ¿no? Yo me autosugestionaba un poco, es esta especie de trance del que te hablaba antes, trabajo, hasta que entro en una especie de trance extraño, esto no suena un poco New Age lo del trance, pero una especie de momento ultra presente y concentrado, en el que de alguna manera minimizo mi parte racional más prejuiciosa o precavida, ¿no? Y empiezan a pasar cosas más profundas y transformadoras, ¿no? Empiezan a entender, ostras, aquí están pasando... El campo de trabajo empieza a ser otro, ¿no? Se abre una especie de camino donde de alguna manera tú te puedes transformar, ¿no? Porque puedes aprender algo profundo sobre ti o sobre lo que tienes delante, ¿no? Entonces, de alguna manera es como autoinculcarme esa especie de mirada sin prejuicios, un poco mirada virgen, y fascinarme por lo que tengo delante sin pensar demasiado si es bueno o malo. O sea, esto que tengo delante es bueno, no es ni bueno ni malo, es un trozo de vida, ¿no? Con toda su complejidad, ¿no? Y tratar de capturar esos bloques de la manera más pura, ¿no? Pues parte del proceso se trataba de eso, ¿no? Entonces creo que efectivamente al ver la película nos acordamos de toda esa primera época de cine, ¿no? Donde sí, es una fascinación por el movimiento, el sonido. Y ahora para terminar, Mauro, me gustaría que me explicases cuál fue la primera película que cambió tu mirada como espectador, cuando eras un niño o un adolescente, o una de ellas, porque siempre tenemos muchas, ¿no? Ostras, sí, muchas. Para mí es muy difícil. Esta pregunta, en cambio, sí me la hacen a veces y me cuesta muchísimo, ¿no? Yo, curiosamente, me hago bastantes listas, me resultan listas mentales, tampoco llego ni a pasarlas a papel, pero siempre estoy pensando, estas cosas son los directores que más me gustan, ¿no? Y hay como un gran grupo de, no sé, vamos a decir 50, ¿no? 50 directores que me encantan. Y de estos 50, pues de repente unos que estaban en posiciones por el medio o entre los 20 primeros pasan a primeras posiciones, los otros bajan un poco, en fin, siempre se están removiendo un poco estas piezas, ¿no? En función del momento en el que tú estás también, ¿no? Creo que hacer listas al final es una manera de saber dónde estás tú en cada momento, ¿no? Es divertido, ¿no? Con qué directores y procesos te identificas más.
Últimamente, al principio me gustaban mucho los directores con un sistema muy fuerte, ¿no? Estos que de alguna manera hacen una traslación de la realidad con unas reglas muy firmes y quizás muy pensadas, ¿no? Y hay una traslación muy fuerte de la realidad, pero bajo un sistema fuerte, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estaría Bresson o Hitchcock o Ozu, ¿no? Eran directores que me gustaban muchísimo. Ahora, con los años, que me gustaban más los un poco viscerales y enérgicos, ¿no? Y locos, que de alguna manera tienen una necesidad tan grande de decir algo que se vuelven un poco imperfectos y ellos mismos traicionan sus propios postulados o hacen películas muy desequilibradas narrativamente, porque de repente hay algo que es muy imperioso para ellos grabar y tener, ¿no? A lo mejor hace una secuencia muy rara que tiene un tiempo un poco dilatado, ¿no? Porque están fascinados con algo, ¿no? Entonces me gustan ahora mucho los así un poco alocados, ¿no? Y que de alguna manera parece que el proceso se les coma a ellos, ¿no? Que serían, pues no sé, Cassavetes, Pasolini, un poco Pialat, Herzog, a veces Nicolas Ray, Douglas Sirk, Vincent Minnelli, bueno, todos estos son directores que ahora desde hace muchos años me encantan, ¿no? Pero que ahora últimamente son los que más. Y luego hay directores que lo combinan un poco todo esto de manera magistral, ¿no? Como Murnau o Chaplin, ¿no? O cosas así que son también directores muy, muy queridos, ¿no? Ahora, si te tuviera que decir uno, pues no, me costaría mucho, no sé, pues ahora me lo han preguntado hace un momento, he dicho Pasolini, digo, bueno, pues venga, Pasolini, ¿por qué no? Pasolini. El otro día volví a ver Medea, hace muy poco, que curiosamente eran las que menos me gustaban de Pasolini antes, ahora son las que más me gustan y las que más me gustan ahora me gustan menos. Cambiando. Va cambiando. Tú vas cambiando. Tú vas cambiando, como te decía antes, ¿no? Al final es una manera de saber quién eres tú y qué es lo que... Sí. Creo que era Serge Danet que decía que nosotros no miramos las películas, son ellas que nos miran a nosotros, ¿no? Sí. Miran a nosotros cómo nos vamos transformando y cambiando. Vamos a hacer un poco de espejo, ¿no? He citado Medea antes porque creo que a Pasolini le pasa algo curioso, que también le pasa un poco a Flaherty y a Weissman, me parece, y es que en algún momento del proceso les empieza a pasar esto que hablábamos antes, de creo que se empiezan cada vez están más fascinados por el movimiento y por las cosas, la belleza en estado bruto, ¿no? Es decir, y creo que acude a mitos o a tragedias que todo el mundo conoce, ¿no? Ah, pues Medea, que todo el mundo sabe de qué va más o menos Medea, ¿no? O todo el mundo sabe más o menos de qué va Las Mil y una Noche. Ya no tengo que molestarme en explicar gran cosa de esta historia, ¿no? Porque ya todo el mundo sabe más o menos de qué va esto, ¿no? Pero en cambio me puedo concentrar y dedicar a filmar lo que realmente tengo ganas, que es movimiento, belleza de todo tipo, ¿no? Paisajes, caras, trajes, joyas, movimiento, planos increíbles, sonidos. Y entonces se libera un poco de todas, o simplifica o minimiza al máximo las cuestiones narrativas para ir a lo que a él más le gusta, ¿no? Entonces me parece que Medea es una película que dentro corresponde, es una película hecha por un director de un cine de otra época un poco, aunque es lógicamente ultra vigente hoy, pero un cine hecho con alguien que se educó en el cine de otra época, pero que ya de alguna manera está sembrando muy claramente el camino, una vía de trabajo que es cercana a la que yo sigo, ¿no? Pues Mauro, muchas gracias por todas estas explicaciones, por tu película y gracias a vosotros. Que vayan muy bien los siguientes proyectos, tanto como cinematógrafo como de director. Como de director, pues muchas gracias. Gracias también.